Tenemos ya al invitado número 2, por supuesto que sí. Me dicen, sí, el doctor Maximiliano Donoso está con nosotros. Doctor, un gusto como siempre tenerlo junto a nosotros hoy, pues para hacer un poco esa evaluación de los 3 primeros meses de Daniel Noboa, ¿no? Yo creo que ya los últimos 60 días un poco iniciaron caóticos, con miedo, y luego la población empezó a sentir, entre comillas, digamos así, un poco una sensación de seguridad, pero porque medianamente las Fuerzas Armadas han tenido el control en las cárceles. Él se pronuncia y dice, bueno, 30 días más, estado de excepción, pero ¿qué nos espera? ¿Vamos a estar de estado en excepción, de estado en excepción? ¿Cuál podría ser la mentalidad de él, tener a las Fuerzas Armadas ahí bajo el control para un poco mantener su imagen? Carla, buenos días. Don Jaime, buenos días. Un Doctor, gusto, un gusto participar en Ecuador en directo, como siempre. Si me permiten, voy a hacer una pequeña introducción. Yo creo que el título de esta entrevista, una evaluación de los primeros 3 meses del presidente Noboa, es correcto. Yo creo que la situación política del país requiere que los grupos sociales y políticos organizados se pronuncien sobre los diferentes tópicos que se desarrollan en las distintas funciones del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, ya que en los últimos meses se ha producido una serie de hechos relevantes que requieren de reflexión, debate y discusión, para lograr una postura sobre los mismos desde distintas posiciones ideológicas y particularmente desde el progresismo, desde las izquierdas. Con este breve antecedente desarrollamos los aspectos sobre los cuales deberíamos expresar nuestra postura consensuada en el caso de lograrlo a la opinión pública. A mí me da la impresión, mis estimados amigos, que los medios de comunicación corporativos, es decir, los medios que todos conocemos, son los que marcan la agenda de los temas. Y en Ecuador, y no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, los medios de comunicación lo que suelen hacer es un escándalo tapa otro escándalo. Y la gente ha perdido la capacidad de seguimiento de los temas. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con el señor Luque Lecaro? Traigo así a colación, abuelo de pájaro, algo que se me ocurre. A la familia de Fito, los argentinos le pusieron un avión y le mandaron al Ecuador, sin trámite alguno, sin papel alguno, sin nada de nada. El señor Luque Lecaro, ¿no es cierto?, que tiene una orden, entiendo, internacional del Interpol, sigue en Argentina. Y la Corte de Justicia no agilita la extradición. ¿Y por qué? Porque Luque Lecaro es una pieza clave en toda la trama de corrupción del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Y eso va a destapar un escenario enorme en el país. Y se cae la careta de esta falsa aplicación irrestricta de la justicia, y caramba, y la investigación a fondo, y las instrucciones previas que son reservadas mientras le interesa a la fiscal, pues. Porque si no, ¿cómo así hace públicos todos los chats de Leandro Norero? Si se supone que era una investigación reservada. Entonces a mí me preocupa mucho, y en eso el rol que juega Ecuador en directo es fundamental, porque Ecuador en directo está manteniendo en parrilla, por usar un término, los distintos temas que le preocupan al país. Por ejemplo, en el caso del Ejecutivo, el aspecto de seguridad. ¿Hasta cuándo? Y hasta la fecha, el país no conoce el diseño y alcance del famoso Plan Fénix, que se supone logrará superar la guerra interna, que para mí es una ficción haberle llamado guerra interna, a raíz de la supuesta toma de TC Televisión, que más pareció una operación de falsa bandera. Doctor,
Dice, no conocemos, y usted lo dice porque así es, ¿no? El alcance del Plan Fénix. Sin embargo, el gobierno ha manifestado que estas acciones son parte del Plan Fénix. O sea, que él tenía trazado esto dentro del Plan Fénix. Entonces, que ya sabía lo que iba a pasar en este medio de comunicación, que ya sabía el momento exacto en que iba a dar esta declaratoria. ¿Cómo es que puede decir él que es parte del Plan Fénix, algo que aparentemente se salió de las manos? Vea, Carla, yo lo manifesté el otro día en un Twitter. Yo creo que no hay tal Plan Fénix, ¿no? Porque por lo menos deberían dar una información respecto de la estructura del plan, no los detalles operativos, eso sería absurdo pedir, porque sería destapar una estrategia de combate a la delincuencia organizada, pero sí explicar el alcance, el costo, etcétera. Mire, a mí me da la impresión de que cada suceso que ocurre le adjudican al Plan Fénix. Es decir, a las operaciones tales le ponen de nombre, esto es parte del Plan Fénix. Yo creo que no hay un Plan Fénix. Yo creo que no existe una visión estratégica del tema, ¿no es cierto? Que el caso Se habla- Metástasis también haya sido parte del Plan Fénix, como en algún momento lo dijo el presidente. No, pues eso es traído de los cabellos, pues. O sea, el tema Metástasis, que dicho sea de paso, va a resultar un tiro en el pie para la fiscal, porque ya aparecen cosas que ella no controla y que el país y los medios de comunicación guardan un vergonzoso silencio sobre las otras investigaciones que están en carpeta. Por ejemplo, Carlita, y déjeme terminar simplemente la idea del tema de seguridad. El gobierno calificó a 22 bandas delincuenciales, después habló de que son 28. Eh, en esas condiciones, las Fuerzas Armadas y la Policía han desarrollado miles de operativos, allanamientos, detenciones, exhibiendo armas, municiones, eh, dinero, explosivos, drogas. Esto, claro, incrementa el hacinamiento en las cárceles, bajo estado de excepción. La ministra del Interior debería presentarse en la Asamblea Nacional. Y yo quiero topar ese punto porque los ministros de Estado no hacen una concesión al asistir a la Asamblea Nacional. De ninguna manera. Los ministros de Estado tienen la obligación de rendir cuentas y el espacio específico para rendir cuentas es la Asamblea Nacional. Tiene que explicarse el monto, el alcance, la inversión que se va a hacer. El tema del control de las cárceles, Carla, perdóname, está en manos de las Fuerzas Armadas. El control hemos visto en los medios corporativos de televisión las operaciones en las cárceles. No obstante, vuelven a ser barridos y vuelven a encontrar elementos prohibidos, ¿no? Celulares, drogas, armas, etcétera. Incluso ayer en un noticiero corporativo indicaron que habían establecido que 4 militares se habían conectado con reos para introducir. Es el riesgo, perdóname. El involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico es un error de fondo. Eso ya vivió México. Ya vivió México y la experiencia no fue positiva. Ya vivió Colombia y la experiencia no fue positiva. Veo que el presidente de la República ofrece dar unos bonos a las Fuerzas Armadas y a la policía. Miren, en Colombia, que sí hubo una guerra interna de 70 años con más de 4 grupos beligerantes, ¿no es cierto?, de a de veras, las FARC, las ELN, los paramilitares, etcétera. Ahí el presidente Uribe entregó bonos y entregaba premios a los militares en las operaciones, etcétera. ¿En qué concluyó eso? En que hay juicios por miles de casos, Carla y Jaime, ¿no?, de falsos positivos en Colombia, y el expresidente Uribe Vélez está enjuiciado en La Haya, ¿no es cierto?, en la Corte Penal Internacional, junto con altos mandos militares por esos hechos. Perdóneme, las Fuerzas Armadas y la policía reciben su salario y ese es su trabajo. Entonces no debemos maximizar aquí las cosas. ¿Cómo se explica que de la cárcel de Cotopaxi se hayan fugado 3 presos de altísima peligrosidad y uno de ellos acusado del asesinato de Fernando Villavicencio? Qué extraña coincidencia, ¿no? Qué extraña coincidencia. Entonces, claro, nadie informa nada, se guarda un sospechoso silencio, generando especulaciones de todo tipo, ¿no?
de todo tipo. Entonces sí resulta altamente preocupante qué es lo que está ocurriendo. Fuerzas Armadas están en control de las cárceles, en la parte interior, la policía en la parte exterior, y se fugan 3 presos del pabellón de alta seguridad, por alta peligrosidad, que han hecho una soga con las mantas y se fugan. ¿Qué es esto, pues? ¿Qué es esto? Y uno de ellos parece que es el responsable del asesinato de Fernando Villavicencio. Eso dejo a criterio de la gente que escucha de qué se trata el tema, ¿no? Fíjese usted que tenemos temas pendientes muy grandes por parte de la Fiscalía, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado con Panama Papers, con INA Papers, con Sinohidro, con el caso Gran Padrino Encuentro, el caso Danubio, el asesinato de Cherres, de Villavicencio, del alcalde de Manta? ¿Qué pasa con la extradición de Hernán Luque? ¿Qué pasa con Danilo Carrera? La fiscal debe comparecer y debe rendir cuentas al país. La fiscal no tiene patente de corso para no someterse a la rendición de cuentas que la sociedad exige y la Constitución demanda. Yo creo que en materia de seguridad, ahora que los medios de comunicación han bajado la notificación o la comunicación de incidentes, hay que ver cifras, pues hay que ver qué dicen las cifras, ¿no? No olvidemos que el año 2023 el Ecuador terminó con más de 8,000 asesinatos violentos, que supera la tasa de asesinatos nada más ni nada menos que de Haití. Entonces, son temas terriblemente preocupantes, terriblemente preocupantes. Hasta ahí en el tema de seguridad. No sé si hay alguna inquietud, estoy atento para responderles. Doctor, me gustaría entrar a otros temas, no sé si podamos tocar otros temas. Por supuesto, por supuesto. ¿Qué pasa, doctor, con el caso de Hernán Luque Lecaro? ¿Por qué se ha demorado tanto? No sé si es una cuestión de trámites que tiene que hacer la justicia para que lo puedan traer a Hernán Luque Lecaro, porque mucha gente dice que a la esposa de Fito la trajeron en 24 horas al Ecuador. A Daniel Salcedo lo trajeron en 48 horas al Ecuador. Pero Hernán Luque Lecaro creo que ya tiene 19 días o 18 días que no lo pueden extraditar de Argentina. ¿Por qué? Vea, don Jaime, eso nadie explica al país. Nadie explica. Yo leí al paso en alguna noticia breve, no sé si en ¿cómo se llama? En Twitter o en alguna red, que la Corte de Justicia había pedido que le mantengan preso en Argentina. Vea, mi querido amigo, la Corte de Justicia es la que tiene que tramitar los temas de extradición. Y usted puede ver que el famoso señor Cherres, de los 900 millones de dólares de el ISPOL, que está en México, hicieron mal el trámite de extradición y por eso México negó la extradición del señor Cherres, que afectó en 900 millones de dólares al ISPOL. Y la Corte de Justicia nos dice, esta boca es mía. Y nadie le reclama al anterior, ¿cómo se llamaba? El que acaba de salir, ¿cómo era? Saquicela. Nadie le reclama por haber mal planteado un fallo, haber mal planteado una demanda de extradición. ¿Qué pasa en el Ecuador, Jaime? Las funciones del Estado en broncas intestinas entre ellos. Es un absurdo lo que pasa en el país. Es un absurdo. Tenemos un presidente que además, sin sonrojarse, dice que qué bueno que la Asamblea no aprobó las reformas del COIP porque se queda sin consulta popular. Una consulta defesiosa, mire, se repite por tercera ocasión. Lo hizo Moreno, lo hizo Lasso y ahora lo hace el presidente Noboa. Hacer preguntas inoficiosas, innecesarias, y tan innecesarias son, mi estimado Jaime y Carla, que en el caso de tener respuestas favorables en muchas de las preguntas a la consulta, el Ejecutivo tendrá que mandar los proyectos de ley a la Asamblea para que ésta estudie, analice y apruebe o no. Entonces, ¿para qué la consulta popular, pues? ¿Para qué 60 millones de dólares? Para hacer una medición de popularidad del presidente Noboa. Acuérdense lo que le pasó al señor Lasso, ¿no? El señor Lasso,
cuando lanzó la idea de la consulta, tenía sobre 70 puntos de aceptación y perdió la consulta por una cantidad de barbaridades y de estupideces que hizo, porque lo último que hizo fue gobernar. Entonces el tema es tremendamente serio. Nos embarcan en una consulta sin sentido alguno. ¿Qué sentido tiene preguntar el tema de la extradición? ¿Qué sentido tiene? La extradición tiene que pedir algún país al Ecuador en caso de que un delincuente hubiera delinquido en otro país, ¿no es cierto? Y estaría aquí en el Ecuador, ¿no es cierto? Ese país donde se produjo el delito tiene el derecho de pedir la extradición. Entonces, son preguntas que en el fondo no tienen sentido, Jaime. Y es una consulta, vea usted, va a costar 60 millones y el presidente retira 90 millones de dólares de apoyo a la educación superior. Que deje nomás, pues, que deje nomás. ¿Para qué? Entonces, ese tema, el tema de Lecaro es un tema vergonzoso. Como todo lo vinculado con el señor Lazo. Es el peor gobierno de la historia, el de Guillermo Lazo Mendoza, que tiene además el atrevimiento de decir que volverá el 25. Ojalá vuelva para enterrarle en las urnas a este bobo simplón, pícaro. Ya basta. Pobre país, Jaime, pobre país. Estamos de chiste en chiste, de experimento en experimento. Es muy grave lo que ocurre, don Jaime. Y es muy grave el juego que le hace el social cristianismo al gobierno al no permitir que se aprueben las reformas al COIP. Porque ahí se caía, obviamente, la convocatoria a la Asamblea Nacional, que no tiene sentido. Claro, y el presidente mismo se sacó la careta esta semana, ¿no? Al decir que él no permitió las reformas al COIP porque se le caía la consulta. Exacto, imagínense. Es una barbaridad. Es una bestialidad. Estos 60 millones de dólares que en este momento el país los necesita para atender a las personas damnificadas por el invierno, que hay que atender a muchas provincias que tienen problemas en este momento de inundaciones, familias que se han quedado sin viviendas, hay familias que no tienen qué comer en el sector rural, producto de los embates del invierno. Esos recursos se los necesita. Y vea, don Jaime, el gobierno baja el presupuesto de la Secretaría de Gestión de Riesgos frente a un niño que ya le tiene a más de la mitad del país con el agua hasta la cintura, destrozados sembríos. O sea, el coletazo de este fenómeno del niño va a ser muy serio, muy grave. La elevación del IVA al 15%, cuando hay 500 empresas y el SRI tenía confirmado deudas por 2.880 millones de dólares que deberían haber sido cobrados, debería cobrarse. Con eso se supera el déficit fiscal, Jaime. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa con los contratos de la telefonía celular? Que sí leí y seguí la intervención del doctor Omar Maluk, haciendo una explicación clarísima. Lo que pagaron hace 15 años hay que traerle a valor presente. Y eso llega a más de 2.000 millones de dólares. Y van a renovar con el mismo valor. Bueno, eso intentan, ¿no? Pero ya, pues el país... Eso es una barbaridad. Eso es un atraco. Y la Asamblea tiene que jugar un papel, pues, don Jaime. Aquí hay una confusión, aquí se cree que ¿cómo se llama? Fiscalizar es solamente llamar a fulano a que conteste 4 pendejadas. No, hay que hacer seguimiento a las cosas. ¿Por qué no vuelve el oleoducto de crudos pesados? ¿Por qué no se traspasa ya? Ese es otro atraco que quieren hacer, ¿ah? Estado ecuatoriano, exacto. El oleoducto de crudos pesados fue construido a partir del 2001, cumplió 20 años, porque el modelo era lo que se llama BOT, Building, Operation y Transfer. Así se llama ese modelo de contrato, que es que quienes se asocian, reúnen el capital, construyen la infraestructura y pasado un periodo de tiempo, esta tiene que revertirse al Estado. Eso ya hay que hacer, Si yo no sé cómo así el doctor Fernando Santos, tan agilito, no logró vender el OCP, pues, con semejante capacidad de gestión, entre comillas.
que destrozó el plan maestro de electricidad, no lo cumplió y bajó la capacidad de producción petrolera. O sea, por Dios, qué falta de seriedad, qué falta de entrega de servicio al país. Si una consulta popular puede ser muy volátil, don Jaime. Yo creo que el presidente está jugándose una carta muy complicada, porque si no mejoran las condiciones de vida del país, no solo que no habrá consulta, sino que habrá reacciones muy complejas por parte de la sociedad ecuatoriana. Doctor, el presidente de la República la semana pasada dijo que habían 25.000 nuevos puestos de empleo. Después de 2 días dijo que habían 50.000 nuevos puestos de empleo. Pero yo le voy a poner una gráfica del Seguro Social. Así de es. cuántas personas afiliadas hay en el Seguro Social o cuántas habían en enero del 2023 en el Seguro Social y cuántas hay ahora. En enero el año pasado, en el 2023, hasta el 2023, habían 3.424.371 personas afiliadas al Seguro Social. Resulta que en el mes de enero del 2024, en este momento tenemos 3.406.870 personas afiliadas. Quiere decir que hay casi 18.000 personas menos Así es. de las que habían el año pasado afiliadas al Seguro Social. ¿Cómo entender que el presidente de la República salga a mentirle a los ecuatorianos? Ya se está pareciendo al expresidente Lazo. Vea, mi querido Jaime, y que le desmiente es nada menos que el INEC, que es otra entidad que tiene que poner las barbas en remojo, ¿no? Que ha aumentado el desempleo. Claro, no, o sea, el INEC dice que se han reducido 17.000 empleos adecuados en el Ecuador, el propio INEC, que pertenece a la presidencia de la República. Es que, mi querido Jaime, aquí hay una confusión. Con todo respeto, el presidente de la República gobierna bajo la lógica del marketing. Y esto es una cuestión, el gobernar, ¿no es cierto?, es atender las demandas ciudadanas y es una posición de servicio a la ciudadanía. No es una cuestión de vender humo, pues. Oye, por favor, o sea, no tiene sentido alguno. Vea usted el papelón que hicimos con el problema del intento de entrega del material bélico ruso, ¿no? Un verdadero papelón, ¿no? Entonces, eso no puede ser, mi querido Jaime. El señor Sullivan, el representante, el subsecretario para América Latina del Departamento de Estado, en un programa con Milton Pérez, quitó la careta del tema de la famosa chatarra que sostenían de parte del gobierno, ¿no? ¿Y qué pasó? Fue clarísimo cuando dijo: yo celebro que el Ecuador esté alineado a favor de Ucrania en la guerra contra Rusia. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nos van diseñando hasta la política internacional. Cualquier persona con un mínimo de autoestima hubiera renunciado a la Cancillería con un resultado tan fatídico. Problemas geopolíticos queriendo resolverlo con medidas fitosanitarias. Es no entender nada en el país, don Jaime. Es una cosa tremenda. Podemos rodar el video de Sullivan para que la gente lo pueda ver. La tensa relación entre Ecuador y Rusia por este convenio de intercambio de chatarra bélica por parte del Ecuador hacia Estados Unidos. ¿Qué información tiene ustedes? Bueno, es un arreglo que para transferir equipos al gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión rusa a su territorio. Son decisiones del gobierno de Ecuador y nosotros estamos muy contentos de que estén apoyando al gobierno de Ucrania. Bueno, ahí está clarísimo, ¿no? Vea usted. O sea, el representante del gobierno de los Estados Unidos viene acá al Ecuador a decir la verdad sobre el tema. Y por suerte el presidente de la República dio marcha atrás a esa barbaridad, ¿no? Pero claro, ya quedó lastimada, despostillada
la relación con el tercer socio comercial, con Rusia, a más del papelón que se hace en materia de política internacional. Pues. Lo único que a un país como el nuestro, don Jaime, puede ayudarle a mantenerse en el entorno mundial tan complejo es seguir aplicando la política del multilateralismo. No obedecer a un solo país, a un solo hegemón, a una sola lógica de hegemonía, ¿no? Sino mantener relaciones con el más amplio espectro de países del mundo, ¿no? Esa es la única fuerza en materia de política internacional, además que en el Ecuador ha sido tradicional, ¿no es cierto?, el multilateralismo, ¿no es cierto?, el sentido de asociatividad, el sentido de las alianzas estratégicas con los países, etcétera. Está muy bien aliarse con los países, eso es lógico, pero no hasta el servilismo y la sumisión más absoluta, pues. ¿Qué pasa con la soberanía? ¿Qué pasa con la dignidad del país? Hay que poner en la Cancillería gente que sepa, pues. Aquí no necesitamos en los ministerios gente que sea experta en negocios privados. Aquí se necesita, están representando al Estado ecuatoriano, no a la corporación. Esa es la diferencia terrible, Jaime. Claro, algunos actúan casi que a manera personal. Correcto. Lo que dijo la canciller de Venezuela cuando dijo el gobierno de Daniel Noboa no reconoce al gobierno de Maduro. La canciller ecuatoriana. Así es. Eso Tuvo fue que terrible. dar marcha atrás porque no tiene. Y después es que salió no el presidente a desmentir que la habían sacado de contexto. Eso me encanta a mí, esa palabra, que le han sacado de contexto. Es el pretexto de todo el mundo para negar lo dicho, ¿no? Me sacaron de contexto. No es verdad, pues. El tema del gasto público, don Jaime, por favor, el presidente de la República, además, en vez de crear bonos para quien recibe su salario puntualmente, que pague a los médicos, a las enfermeras, a los maestros, en fin, que pague a los GATS los 900 millones que debe. Si es que paga los GATS van a hacer inversión en un territorio y van a generar empleo. Entonces vamos a empezar a reactivar la economía. Es un absurdo en una economía en un proceso recesivo subir el IVA, porque es un impuesto regresivo que afecta al consumo. Entonces se toman medidas que no tienen lógica, don Jaime. No es por ahí. Cobre a quien debe las deudas en vez de pretender endeudarse nuevamente en el Fondo Monetario, que sin duda pondrá condiciones sumamente duras, ¿no?, para poder otorgar préstamos al Estado ecuatoriano. Yo creo que en política económica el neoliberalismo es letal, ¿no? Es letal porque consagra el austericidio como política fundamental, que además es lo que aplauden los organismos multilaterales, y eso trae una contracción de la economía brutal, eleva el desempleo. La pobreza en el Ecuador se eleva de un 27%, Jaime, de un 27%. Es una barbaridad. Si la democracia no es ir a las urnas cada 4 años, o cada 2 años cuando a un sinvergüenza se le ocurre la muerte cruzada. No, la democracia es servir y generar bienestar para la mayoría de ecuatorianos. Esa es la democracia. No es ir a votar, poner un voto por cualquier fulano cada 4 años. Entonces, yo creo que el país, el otro día conversaba con unos amigos y decíamos, algo creo que nos han puesto en el agua. La gente no reacciona frente a las cosas más increíbles, Jaime. No hay una reacción de la gente. Si vemos toda suerte de atropellos y la gente no reacciona. Es una cosa sumamente dolorosa. Por ejemplo, no informan, y perdóname que vuelva a eso, don Jaime, ¿cómo va a ser el proceso reorganizativo y la recuperación del control de las cárceles del Ecuador? ¿Cómo se va a manejar? Están trabajando en una política penitenciaria, están formando guías penitenciarios. El señor Lenín Moreno despidió a 800 guías penitenciarios que se habían preparado para atender el sistema penitenciario. Porque el miserable de Moreno, él fue el que inició la destrucción
de la institucionalidad ecuatoriana y en materia penal, en materia sobre todo de política penitenciaria, es el que destruyó el Ministerio de Justicia y le convirtió al sistema de rehabilitación social en una bodega de seres humanos, sin registros, sin nombres, sin nada. Las puertas del infierno. Entonces, el gobierno, la señora Palencia, que se pone brava cuando se le preguntan cosas, que tenga la bondad de informarle al país, pues, que indique qué es lo que va a hacer, que no se ponga brava, porque no estamos para aguantar bravezas de nadie, que explique al país lo que tiene que hacer y lo que el país exige. Eso es lo que hay que hacer. No se ve que hay un plan porque no sabemos ni dónde están los presos, los nuevos presos, porque son cerca de 9.000 presos que tiene el gobierno después de que decretó el estado de excepción. Han detenido a 9.000 personas. ¿Qué va a hacer con esa cantidad de presos más los que tienen que venir si nos tiene así hasta fin de año? Estamos hablando que vamos a llegar a 90.000 presos. ¡Qué barbaridad! Todo es una improvisación, don Jaime, todo es palos de ciego, y ese es lo grave, ¿no? Eso es lo grave. Debería haber mucho más reflexión, mucho más sentido del manejo del Estado, Jaime, pero hay un desconocimiento total. Todas estas vergüenzas que pasamos como país es por una total inexperiencia en el manejo del Estado. O sea, no hay un conocimiento, no hay una visión, no hay una política, no hay una identidad de gobierno. Es el gabinete más variopinto que he visto y un montón de gente que nadie le conoce. Bueno, eso tampoco es un problema, pero los ministros tampoco dan muchas cuentas, ¿no? O sea, no se sabe qué hacen, no se sabe en qué están. Ya ve usted que se han acabado las vacunas del COVID, por ejemplo, para el COVID, que van a empezar a traer vacunas. En fin, anunciaron que se han terminado las vacunas. Y recién nos enteramos también que se ha gastado en vacunas $362 millones. Eso sería bueno. Otra cosa que es clave, don Jaime, hacer auditorías de eso. Y una cosa que me parece fundamental, don Jaime, que yo repito con obsesión, hay que plantear, y la Asamblea Nacional debe plantear la necesidad de hacer una auditoría forense de la deuda externa desde el año 2017 hasta el 2023. Hay que saber a qué destinó Moreno y Lazo 41.000 millones de dólares, don Jaime. Esa fue la cifra que incrementó del 2017 a la fecha actual los gobiernos de Moreno y de Lazo. Ahí hay que establecer responsabilidades, pues. Si el gobierno de Lazo no puso un clavo en el país, no fue capaz ni de hacer mantenimiento del parque eléctrico del país, menos del sector petrolero. De nada, las carreteras destruidas. No, es una cosa terrible. Y la deuda duplicada. Ese es un tema que hay que ponerle peso, don Jaime. Hay que hacer una auditoría forense de la deuda externa. Claro, es que parece ser que les ha ido bien, ¿no? No hacer nada. En el caso de las hidroeléctricas, no hacer nada, ¿no? Para decir que la culpa es de Rafael Correa. Imagínense. Todo lo que pasa en este Ecuador es culpa de Correa. Si hay inundaciones, la semana pasada leía yo a un periodista que decía que las inundaciones de Chone y que el problema que tiene Chone en este momento es culpa de Correa. Imagínense ustedes, usted, doctor, que eso piense un periodista, un profesional, acusando de algo sin ningún fundamento, porque seguramente se inunda Chone, porque no se hicieron un mantenimiento a los muros, a las cunetas que hay donde tiene que pasar el agua, pues. Pero así salen. Y el gobierno también tiene el mismo relato, todos tienen el mismo relato. Así es, don Jaime, acuérdese usted que el gobierno de la década del presidente Correa se hicieron, no sé si 4 o 5 proyectos multipropósitos justamente para hacer control de inundaciones en la costa. Posiblemente, como todo lo demás, no habrán hecho mantenimiento y el resultado, desde luego,
es el desborde de los caudales hídricos del país. Ahí está el tuit, vea. Justamente el periodista Libre, ¿no? Jonathan Carrera. Bueno, él siempre ha hablado de Crónica Roja, ¿no? Pero Así él es. salió a decir esto. Dicen Dijo- cualquier cosa, don Jaime. Vea una crítica, y es una crítica objetiva y sana, ¿no? La prensa en el Ecuador, ya los periodistas se han olvidado de un pequeño mecanismo de entrevistas que se llama repreguntan. ¿Ustedes han oído a algún periodista de los medios corporativos repreguntar algo a algún entrevistado? Nunca. Le preguntan una cosa, contesta cualquier vascosidad. Oiga, y bueno, el se presidente quedan les callados. miente en la cara y no cuestionan, pues. Y no cuestionan, no repreguntan. Es increíble, es una docilidad vergonzosa. Parecen perritos falderos, don Jaime. Es una cosa espantosa. Todo esto, ¿no? Todo esto nos tiene agobiados y contaminados, don Jaime. Y yo creo que, acuérdese usted que Lazo, ya lo mencioné, me parece, cuando convocó a la consulta, tenía más o menos un 70% de aceptación. Y fíjese usted que perdió la consulta. Y perdió la consulta por su errática política general en el manejo del gobierno. De modo que podría estarse repitiendo, ¿no? Porque así como todos han hecho consulta, buscando ratificar y apalancarse con una supuesta popularidad, puede ocurrir lo mismo, ¿no? Puede ocurrir lo mismo. La semana pasada, el doctor Ramiro Aguilar nos decía que en el país la derecha aprendió que si está perdiendo mata, se toma un canal de televisión y es capaz de hacer cualquier infamia porque aprendieron que el miedo es el alimento del cual ellos se nutren para tener a una sociedad cautiva. Absolutamente preciso el doctor Aguilar. Así es. Y no solo eso, la derecha acusa a la oposición de los delitos que ellos cometen, don Jaime. Y si no, fijarás en los twitteres de los distintos representantes de la derecha, ¿no? Normalmente acusan a la oposición de los delitos que ellos los cometen y que son expertos. Y eso es verdad. Mienten sin sonrojarse, ¿no? Bueno, eso ya aprendieron, desde luego, ¿no? Desde luego. Y además, como no tienen ningún escrúpulo, no les cuesta nada mentir, ¿no? No, para nada, para nada. Entonces, la situación es seria. Yo creo que tenemos que entrar en una reflexión profunda. Hay que analizar las cosas con mucho más objetividad. Hay que evaluar en profundidad las famosas preguntas de la consulta y hay que tomar una decisión en firme, porque si no estamos condenados a repetir los mismos errores y a tener como resultado los mismos fracasos. Doctor, ¿qué le parece la eliminación del Código de Ética que lo firmó en diciembre del 2023 el presidente Daniel Noboa y el fin de semana pasado lo eliminó? Donde se ponía un control al uso de los bienes públicos e incluso en la contratación de familiares cercanos al presidente y a los ministros. Mire, la eliminación del decreto que contenía el Código de Ética no requiere ninguna interpretación. O sea, definitivamente el presidente Noboa elimina un comportamiento ético dentro del Ejecutivo. Así de sencillo, así de sencillo. Por viabilizar seguramente la contratación o el uso indiscriminado del lujo socialista, al que así lo calificó el Lazo Mendoza, que tuvo en 22 meses de gobierno más de 30 viajes en el lujo socialista, ¿no? Todo es mentira, ¿no? Me parece que es impresentable el que hayan eliminado el Código de Ética, ¿no? Porque al eliminar el Código de Ética, ¿qué es lo que usted está propiciando? Esa es la pregunta que hay que hacerse.
que no haya un comportamiento ético, pues eso es lo que está propiciando, porque nada le impide y nada le prohíbe. Entonces resulta impresentable, pues, don Jaime, impresentable. Y alguien que criticó el uso del avión presidencial en campaña, el presidente Daniel Noboa, decía que se dio mal uso al avión presidencial en la época del expresidente Rafael Correa, porque se lo usaba, dice, como para cosas personales, y no fue así. E incluso nosotros hablamos aquí con el piloto de ese entonces, el coronel Roberto Marchán, y él nos dijo que en ningún momento el expresidente Correa utilizó el avión de manera personal. Pero el presidente Daniel Noboa ya se pegó un viaje a Estados Unidos a ver a su hijo, y está bien tal vez, pero él que criticó tanto, que decía que 1 hora de vuelo significaba el costo de la carrera universitaria de un joven universitario, y que con 8 horas de vuelo que tuvo él entre Quito, Miami y Miami-Quito, estamos hablando entonces que se gastó también 8 carreras universitarias de jóvenes. Imagínense, y reduce en 90 millones el presupuesto de la educación superior, y reduce el presupuesto de gestión de riesgos en un país. Hace muchos años, don Jaime, en las paredes de Quito apareció un graffiti, y fue justamente en el Niño inolvidable del año 82, me parece, que decía: no es que las aguas suben, es que el país se hunde. Una cosa durísima, durísima. Eso decía un graffiti en esa época del Niño del año 82. No es que las aguas suben, es que el país se hunde. Y trágicamente, ojalá no se esté repitiendo ese hecho. Ahora yo le digo que ya basta de mentir, ¿no? Ya basta de mentir. Más es preferible guardar silencio a las cosas, ¿no? Porque mentir es una muy mala estrategia política. Esa estrategia política, su éxito dura muy poco. Nadie puede mentir todo el tiempo a todo el mundo en todos los temas. Nadie. Eso es insostenible. Entonces, yo creo que hay que reorientar, ¿no? Hay que reorientar, y no le veo yo con optimismo la situación, Jaime. Yo le veo con gran preocupación. Doctor, ¿hay algún plan para combatir las causas de la violencia que vive el Ecuador? Pero si el plan de seguridad no conocemos. Además, la seguridad es un concepto integral, pues, Jaime. Lo que los especialistas llaman el sacar militares y policías como única solución a los problemas de seguridad. Es lo que los especialistas en materia estratégica de seguridad llaman la securitización de la sociedad. Y eso es un fracaso completo. Eso es un fracaso completo. La seguridad es un concepto transversal y un concepto integral. Hay que generar empleo, bienestar, educación, salud, servicios. Y ahí usted verá cómo descienden los problemas. En el caso de los 10 años de la Revolución Ciudadana, y por más que me digan lo que les dé la gana, ahí hubo una reducción porque hubo una política social profunda, porque hubo salud pública, educación pública, inversión pública, porque hubo infraestructura, hubo servicios, hubo trabajo. Eso es lo que soluciona. Pero si estamos pensando en reducir todo lo que significa inversión social, Jaime, y solamente apuntamos a la securitización de la sociedad, no hay solución posible, ¿no? No es por ahí la respuesta, don Jaime. Y eso no lo digo yo, eso es una experiencia que se ha vivido en varios países donde la violencia ha crecido geométricamente. México, Colombia, son testigos de eso, ¿no? Y fíjese usted lo que significa un proceso de pacificación. Doctor, vamos a ingresar en un año también ya preelectoral y se anuncian, digamos, posibles precandidatos, más de 11 precandidatos. ¿Cómo ve usted ese panorama electoral para el 2025? Muy sombrío, Carlita. Ese panorama lo veo muy sombrío. Muy sombrío porque, fíjese, este es un gobierno de transición de un año y medio. Y además, habiendo heredado el gobierno de Lazo Mendoza, que es
el más grande y estrepitoso fracaso, en el que debería enfocarse el presidente en resolver los problemas irresolutos, que son todos los que dejó Guillermo Lasso, en lugar de entrar en campaña. Porque lamentablemente lo que vamos a ver en adelante va a ser todas las acciones que sean enfocadas a beneficiarle en la campaña electoral. Sean buenas para la sociedad, sean malas, pero todo el marketing, los golpes de efecto para la campaña electoral, me imagino los aplicará el presidente en su beneficio. ¿Parte de esa acción es la consulta popular? Pero sin duda, Carlita. Yo me refería a eso antes. Moreno lo hizo, Lasso lo hizo. A Lasso le salió la bigotera al revés, por suerte, porque fue tan mal presidente que cuando lanzó la consulta tenía el 70% de aceptación. Y cuando llegó la consulta perdió porque tenía el 15%. Eso puede pasar, eso puede pasar. Los políticos tienen que entender que si no sirven al pueblo, no alimentan la democracia. Y esto parece que es un circo de egos, ¿no? Ya estoy viendo algunos candidatos ahí que andan queriendo hacerse notar, ¿no? Yo le veo con muy poco optimismo, ¿no? Yo le veo con mucha preocupación. Y lamentablemente en este poco periodo, en donde deberían resolverse problemas de fondo, vuelvo y le repito, se va a manejar un marketing político con objetivos electorales. Y el país seguirá sufriendo y los pobres seguirán incrementándose y la desnutrición y la violencia y el abandono seguirán crecientes en el país. ¿Y cuáles son esos ejes principales que se deberían de tratar como propuestas de campaña? Porque en la campaña pasada, que era, como usted muy bien lo acaba de mencionar, un gobierno de transición, todo se enfocaba en seguridad, ¿no? ¿Cuáles serían entonces esos ejes que ahora son de interés de la población? Seguridad, pero con cifras reales y con hechos ciertos, porque no se trata de maquillar ni cifras. El empleo, Carla, el empleo es fundamental, pero con resultados ciertos. No hablar de que el presidente también le pasan unas cifras, 50,000 empleos en 2 meses, cuando el INEC, que es la Oficina de la Presidencia de la República, dice que se han reducido los empleos adecuados en 17,000 personas. Entonces hay una contradicción en lo más interno del gobierno, porque todo es marketing. No, esto es el Estado, no es la corporación Novoa. Eso es lo que tienen que entender. Entonces, ¿cuáles son los ejes esos? El empleo, la seguridad, el trabajo para la gente, el gasto público, la inversión pública, la recuperación de los impuestos a los 500 grandes deudores que deben casi 3,000 millones de dólares al Estado ecuatoriano. Pero ya todo nuevo gobierno que entra, entonces, emisiones tributarias, exenciones tributarias, para beneficiar a los suyos. Es impresentable, y lo digo, que no es ni ofensa, ni mucho menos. Es impresentable que la corporación Novoa le deban 80 millones de dólares al Estado ecuatoriano, siendo el presidente el hijo del dueño. Es impresentable. Eso es una cosa inaceptable. Hasta, no sé, pues, por un elemental sentido de coherencia y de delicadeza. Pero no puedo repetir una frase que decía el cínico de Lasso, con respeto a usted, Carla, y a la audiencia, y a usted, Jaime. No, es muy serio. Entonces yo creo que, más que enfocarse a la campaña, ojalá este gobierno avance en los temas de orden social. Hay que volver a poner medicinas en los hospitales, equipar los hospitales. Estamos viendo que se pretende hacer una emisión de deuda interna para resolver problemas de caja del déficit fiscal. Y ayer le escuchaba al presidente de la Seguridad Social decir que si es que se convierten esos bonos, que el IES no esté en capacidad de absorber toda la deuda, serían como 6,000 millones. Pero si es que se logra recuperar, se invertirá en medicinas y en equipamiento para los hospitales de la Seguridad Social. Que además, ese es otro mito, ¿no? No hay que olvidarse que la Seguridad Social es un servicio pagado, y es pagado por nuestros aportes de toda la vida, si no es gratis. Si no es que es de todo el mundo la Seguridad Social. No es así. La Seguridad Social no es así.
lo que se hizo con razón es generar un solo sistema de salud pública nacional. Eso es correcto, porque antes había una absoluta división y a los hospitales de la salud pública no podían entrar o sí podían entrar, al IES podían o no podían entrar, al hospital militar sí o no. Entonces en la década de Correa lo que se hizo fue un sistema nacional de salud pública, que es elemental. En todo país moderno y en todo país con criterio social serio se aplica esa lógica. Entonces hay que poner medicinas en los hospitales. O sea, por favor, hay que dejarse de romantizar. Doctor, pero usted dice que hay que poner medicina en los hospitales. La semana pasada el ministro de Salud dijo que los hospitales están abastecidos con el 92% en medicamentos. 92%. Hay, por ejemplo, una repregunta, ¿puede demostrarnos, señor ministro? Pero se quedan callados, pues. Puede demostrarnos lo que usted dice. Lo que pasa es que, qué brutal, ¿no? Hay un libro de hace muchos años de un escritor francés que se llama Jean-François Revel, que se llama El conocimiento inútil. Y en ese libro, Revel, como epígrafe del libro, sostiene una frase que es lamentablemente cierta. La primera fuerza que mueve al mundo es la mentira. Lamentablemente, eso es lo que ocurre. Fíjese cómo Israel miente en lo de Gaza. Nos defendemos, miserables, ¿no?, en un genocidio sin precedentes. Fíjese cómo le tienen los gringos sometida a la Unión Europea en relación a la guerra de Ucrania. Además, con monstruos creados por los propios gringos, el Zelensky, el Guaidó, todos estos son creados por los gringos. Ahí están esos monstruos. Y que después no saben qué hacerse. Y esa es la tragedia. Doctor, en Brasil, Bolsonaro hizo una manifestación rechazando las declaraciones que había hecho el presidente Lula da Silva, que lo que pasaba en Gaza era un genocidio. Claro que sí, claro que es así. Y si vio usted la multitudinaria, el multitudinario apoyo a Bolsonaro, es increíble. De eso me refiero. Exacto, es increíble. Las sociedades a nivel mundial se están derechizando de una forma brutal y están optando por el neofascismo como una visión política, y eso es extremadamente preocupante, ¿no? Extremadamente preocupante. Fíjese, vamos a irnos a una reducción al mínimo. Por ejemplo, aquí vemos, por fin el Ecuador, Quito tiene alcalde a los 6 años más o menos, por fin. Y tenemos un consejero del Consejo de Participación que le quiere destituir. O sea, aquí es bestial, ¿no? Aquí puede pasar un payaso. Exacto, aquí puede pasar cualquier cosa, don Jaime. Con el respeto a las personas que hacen reír. Este no hace reír. Correcto. Pero es que es brutal. Y se miente, pero sin sonrojarse, ¿no? Y se dice cualquier barbaridad. Y se acusa impunemente. Y eso amplifican los medios, los tradicionales. Pero vaya pues, todo lo que sea descrédito al municipio del distrito de Quito, al municipio de Guayaquil, tiene amplia cobertura en los medios corporativos. Y no solamente eso, doctor, este señor a quien le han dado espacio en diferentes medios de comunicación ha manifestado que para las próximas elecciones los candidatos estén atentos porque él va a estar atrás de ellos viendo el tipo de campaña que hacen. O sea, les está declarando una persecución de frente. Les está diciendo que no pueden publicar nada en sus cuentas personales y la ley dice lo contrario. Por eso digo, es un payaso. Ese señor así es. Como decimos en Quito, pobre ciudad de Quito, sufre el síndrome de Guarderas. Primero con el alcalde Guarderas, que fue un paquete. Y ahora con este señor, que es otro paquete, ¿no? Qué pena. Pero bueno, seguirán diciendo lo suyo, ¿no? Finalmente, ¿podríamos encontrar un símil entre Lasso y Noboa? Yo creo que la política gubernamental, ¿no? O sea, la política económica, ¿no? Yo creo que el modelo, ¿no? Yo creo que el presidente Noboa es un muchacho joven, bien formado, no conoce el país, desde luego, no conoce el Estado, no sabe de lo que se trata, pero
pero yo me imagino que es un hombre serio, ¿no? Lo que Lazo no ha sido, ¿no? Entonces yo no les compararía. Yo más bien compararía el modelo político y el modelo económico que optan porque representan a la derecha, ¿no? Sin duda, o sea, no hay punto de comparación, ¿no? Yo creo que Guillermo Lazo acabó de destruir lo que inició Moreno y no veo que en este gobierno vayamos a tener una política social sostenida, porque el modelo no considera eso, ¿no? Y es evidente que es un gobierno de derecha. Quien votó por el señor Noboa es un gobierno de derecha. Más bien a mí, ¿sabe a quién se me aproxima? Y nunca yo hago comparaciones con afanes despectivos. Se me parece mucho al gobierno de Peña Nieto de México. A eso se me parece más bien el gobierno actual. Porque Gobernó no con hay los una- militares. No, lo que pasa es que Peña Nieto fue el candidato de la derecha, del Tigre Azcárraga y de Carlos Slim, de los Sueños de México, y de los medios de comunicación, pues de Televisa, ¿no? Entonces, los hiperricos, ¿no? Entonces, Oiga, y el presidente, a pesar de que el presidente ayer dijo que era de izquierda, bueno, depende de dónde se siente, pues, ¿no? Me imagino. a la izquierda, Centro izquierda, dijo. centro Sí, izquierda, no. yo Con, soy de con más izquierda. tendencia a la izquierda. A un Pero ojalá progresista fuera. real. ¿Sabrá el concepto de la izquierda? Ay, ¿qué será, mi querido Jaime Carlista? Pero la verdad es que podría ser un buen gobierno si es que se orientaría a lo social, ¿no? Porque Por el supuesto. país está deshecho. El país tiene una falencia en empleo, en la seguridad, y el deterioro de la seguridad en mucho, no digo que en todo, es fruto del desempleo. Fíjese usted, la cantidad de jóvenes de los suburbios, de las zonas marginales, obviamente se dedican al microtráfico porque no tienen expectativa alguna de cambiar su vida. Y es bestial, es bestial. El otro día leía yo un documento de una investigación que hicieron en el suburbio unos cientistas sociales, y que a las preguntas de qué quisieran ser, todos ellos hablaban de que les interesaría tener una moto y hacer trabajos que les den dinero rápido, que ya sabemos a lo que se refieren, o sea, el sicariato, como una posibilidad. Y claro, ven en el narcotráfico, y además, no nos olvidemos que las narconovelas, ¿quién nos metió pues en el país? Los canales maravillosos de televisión, pues. Ellos nos sembraron de narconovelas desde hace 15 o 20 años. Y ellos generaron esa emulación a los narcotraficantes. Así es. Ellos generaron esa emulación. O sea que hay una corresponsabilidad bestial en los medios, que se lavan las manos y que son impolutos. Es una cosa trágica. Pero esa gran horda de juventudes. Por eso decían que hay pandillas por 50,000 ecuatorianos metidos en las pandillas. Es muy posible, es muy posible. Así Porque en los barrios marginales, ¿de qué vive la gente, Carlita y Jaime? ¿De qué vive? ¿Qué condiciones? ¿Qué posibilidades hay? Entonces, hacer un esfuerzo en el enfoque social. Por ejemplo, la inversión pública genera trabajo. La inversión pública. Y la inversión pública es el Estado el que tiene que convocar a licitaciones para que sea el sector privado el que las ejecute. Pero aquí no, que el Estado no ejecute. Si el Estado no ejecuta, ¿acaso los empleados de obras públicas dejan el escritorio y se van a pavimentar carreteras? Sino que es esa narrativa ridícula que tiene la derecha. Que el Estado obeso, que obeso, pues. Hay que bajar el Hay que bajar el presupuesto.
Que el 1.000 sector millones privado dice el presidente que va a bajar. Y sin embargo, las atenciones del servicio público son terribles, doctor. Nosotros mostrábamos aquí el día de ayer un video de la Seguridad Social donde los prestadores de salud no se les paga un año. La gente que se hace diálisis les reclamaba y les dicen nos vamos a morir. Así Y eso es es. responsabilidad del Estado. Pero sin Y duda. estos prestadores de salud le decía, entiendan que no tenemos ya dinero para comprar material, insumos médicos, ¿cómo los atendemos? Pero la deuda externa está al día. Al día, pues al día, eso sí, ¿no? Es que hay intereses, pues hay ropa tendida, Carlita y don Jaime. Los tenedores de la deuda. Este país se ha convertido en una sociedad netamente rentista y especulativa. Y la O sea, reserva, yo me ¿por digo- qué no se toca, doctor? No sé, porque no quieren toparla, porque eso se supone que garantiza el pago de la deuda, básicamente. Así es. El alta reserva. Ya vio que se ha reducido el riesgo país, vi que ha bajado a 1.700 algo el riesgo país. El riesgo país lo único que hace en relación con el tema de la deuda, no sirve para nada más. Y aquí nos llenamos la boca de que hay que cambiar las leyes para que venga la inversión extranjera. ¿Qué inversión extranjera va a venir? ¿Qué inversión extranjera va a venir al Ecuador a un mercado de 17 millones de ecuatorianos? A ver, Doctor, ¿quién va a venir? y también hablan ahora que es importante esa pregunta del arbitraje para que venga la inversión extranjera. Porque les da pues seguridad acuérdese. jurídica, ¿no? Que seguridad jurídica, el arbitraje. Todos los arbitrajes han sido contrarios a los intereses del Ecuador. Y en eso un ex procurador del Estado es altamente responsable de eso. De que todos los arbitrajes hayan sido contrarios a los intereses del Ecuador. Porque aquí la gente no tiene escrúpulos. La gente pues hace lo que más le beneficia a sus propios intereses. Y eso de aceptar arbitraje de las Cortes Internacionales, a mí me parece que en eso Correa tuvo una visión seria y se mantuvo serio para sostener. Y claro, estamos hablando de que cuando hay un sistema judicial respetable, serio, organizado, pero el sistema judicial está deshecho. Vimos lo que ha pasado. Vimos lo que ha pasado. Tenemos un Consejo de la Judicatura con presidente encargado. Una Corte de Justicia que recién fue renovada, ¿no es cierto? Y se renovó a un presidente de la Corte. Y todos son hijos del Trujillato, ¿eh? No hay que olvidarse de eso. Así es. Todos son hijos del Trujillato. Igual que la Corte Constitucional, ¿no? La Corte Constitucional que falla a favor de un acuerdo con los Estados Unidos que lesiona la soberanía nacional y permite que los soldados, en el caso de que lleguen al Ecuador, puedan tener inmunidad diplomática. Eso jamás en un país con soberanía y con dignidad. Nunca. Doctor, queremos agradecerle por su tiempo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Jaime, Carlita. Muchas gracias. Siempre es un gusto participar con ustedes. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. El doctor Maximiliano Donoso, ex ministro de Gobierno, analista político, conversando con nosotros aquí en Ecuador en Directo.